proceso de posfusión entre distintas compañías es un proceso muy complicado y que depende mucho de los pasos previos que se hayan hecho dentro de la organización de comunicar a los empleados que van a participar en el proceso. Normalmente creemos que en un proceso de fusión se integran compañías a un mismo rango y normalmente no ocurre eso. Lo que suele ocurrir es que siempre hay una compañía que tracciona del resto de compañías dentro del proceso de fusión. ¿Eso qué provoca? Tres tipos de actitudes por parte de los equipos. Una parte de los equipos pues actúa a favor del proceso de fusión, hay otros equipos que pues les es un poco indiferente porque entienden que están dentro de un grupo de empresas muy grande, y hay otro tercer tipo de personas que actúan reactivamente en contra del proceso. Entonces es muy importante, cuando se ha tomado la decisión y se ha pasado toda la parte legal del proceso de fusión, crear una comisión de seguimiento y de puesta en marcha del propio proceso de fusión, en el cual nuestra recomendación como profesionales es procurar que participen las personas críticas que llevan los procesos fundamentales de todas las compañías que forman parte de la fusión. ¿Para qué? Para que juntas pues todos remen, haciendo un símil deportivo, a favor de la integración de las compañías. Entonces, de estas personas que forman parte de la comisión, habrá personas que sepan por qué se ha hecho el proceso, pero hay otras que igual no saben. Es muy importante que se les explique correctamente cuáles son las bondades de una fusión y lo que puede aportar en positivo para el negocio. No solo a nivel de personas y desarrollo personal, sino en conjunto dar una visión a largo plazo de pues, lo que es el negocio y las ventajas. Y a partir de ahí, con esa comisión de seguimiento, pues establecer un plan de actuación para que estas personas, que deben ser las personas que al final manejan los procesos fundamentales de cada compañía integrada en el grupo, pues se encarguen a sus equipos de ayudar a que remen a favor también. Y para eso pues hay que explicar muy bien a nivel de clientes qué acciones se van a seguir para integrar los clientes o los procesos de los clientes o incluso las marcas de las propias compañías. A nivel de procesos, pues utilizar el conocimiento que cada organización tiene para sumar y no perderlo, aunque lo lógico es que se tienda a utilizar una misma tecnología para uniformizar los procesos. Y a nivel de gestión de personas, pues lo mismo, intentar encontrar cabida a la gente, porque habrá gente pues que tenga sus miedos de que haya duplicidades de puestos, que haya que amortizar. Si al final mi experiencia es que si esas personas aportan valor y se aprovecha su conocimiento, pues siempre hay un espacio para integrarlas en el grupo fusionado y que de esa manera contribuyan a generar valor, porque al final una fusión lo que se debe procurar, el fin último es que la suma de varias compañías sume más que individualmente y que no se pierda valor conjunto. Toda la parte de comunicación es fundamental, esa es nuestra conclusión. Nosotros, como despacho especializado en procesos de M&A en las compañías, hemos monitorizado en muchos momentos estos procesos de fusión y es fundamental pues toda esta parte de comunicación y apoyar a la organización para que estas personas clave pues empujen a favor de la fusión y que se tenga éxito en ello.